Y bueno, pues nada, solamente dar la bienvenida en esta segunda ronda ya del programa, después de este amplio paréntesis que hemos tenido, a ver si retomamos esto con fuerza, porque además esta fase ya de desarrollo es crucial, ¿no?, para los proyectos. Así es que hay que trabajar, como dice, a saco y ponerse con ello. Y yo creo que la sesión de hoy os va a encantar a todos, porque además ya él va a aprovechar para hacer una serie de aclaraciones, bueno, pues sobre todo la metodología de la plataforma nuevamente, ya con la vista puesta en un poquito más adelante todo el tema de entregables, todos los recursos que ya él también ha subido a la plataforma, ese pequeño feedback o supervisión que también ha hecho Adventuris y al que se lo agradecemos enormemente, del estado de vuestros proyectos hasta este momento, en fin, muchas cosas. Y bueno, ya para poner la guinda tenemos ahí a Enrique, al CEO de Carga tu Coche, que bueno, ya veréis qué interesante. Así es que nada, ya a él y Guillermo, como siempre, muchísimas gracias, y a los emprendedores también. Pues muchísimas gracias a ti, Maripaz, y vamos entonces a por este cuarto webinar. Eso es. Bueno, pues estamos ya hemos pasado ya la primera fase de trabajo, que era la fase conceptual. En esta fase, bueno, en este momento vosotros ya debéis tener la idea clara en mente, ya sé que la teníais desde el principio, pero con las sesiones anteriores la idea era dar toda una serie de claves para revisar ese concepto, reformularlo si es necesario, validar algunos aspectos claves, para lo cual os han ayudado pues, los pasos del 1 al 6 del modelo Goldsmith. Aquellos de vosotros que no habéis tenido, o sea, que si no lo habéis hecho todavía, esa revisión, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Para tener realmente el concepto claro sobre el que a partir de ahora vamos a trabajar ya el desarrollo. Entonces, la sesión de hoy trata ya de pasar del concepto al producto comercializable. Pero justamente por esto que estoy diciendo de asegurar que el concepto inicial está bien trabajado, vamos a hacer un repaso del trabajo previo, de las sesiones previas y de las herramientas que están puestas a vuestra disposición para que podáis validar esa idea y estar seguros, como digo, que de aquí al final, en la que ya se va a trabajar más el desarrollo, el plan de negocio, el elevator pitch y la presentación final, estáis trabajando sobre el concepto que creéis que tiene mayor potencial. Entonces, vamos a dedicar un ratito ahora al principio a hacer una revisión del estatus de avance de cada una de vuestras ideas. Entonces, vamos a repasar también la estructura del programa y los entregables que en principio se tienen que ir haciendo sesión a sesión, con lo cual vamos a revisar los que tendrían que estar hechos hasta ahora, es decir, en qué momento estamos y los que vamos a hacer a partir de ahora. Luego voy a dar una serie de tips de trabajo sobre cómo pasar de ese concepto, de esa idea empresarial, ya a un producto comercializable. Este es el paso 4 del modelo Goldsmith, entonces vamos a dar una serie de claves como siempre y también esas cuestiones de validación que propone Goldsmith para fortalecer este aspecto. Luego, como comentaba Maripaz, tenemos de invitado a Enrique Alía. Enrique es fundador de la empresa Carga tu Coche, una startup muy jovencita y que va como un tiro. Entonces va a ser muy interesante justamente ver cómo él ha hecho pasar tan rápidamente su idea de negocio a un producto muy comercializable, porque de hecho no solo está en el mercado, sino que está creciendo en el mercado a mucha velocidad. Luego, después de la entrevista, vamos a pasar ya a un cierre, y en este cierre quiero también mostraros algunas plantillas que hemos puesto en la plataforma a vuestra disposición para ayudaros a hacer las proyecciones financieras, un índice, un modelo, una estructura de plan de negocio sobre el que podéis trabajar el documento final que tenéis que preparar, un investor deck, que es digamos, el índice de un PowerPoint para preparar una presentación a inversores. Y luego también un documento que no está en los entregables previstos, pero os lo quiero comentar porque se utiliza también muchísimo a la hora de presentar un proyecto empresarial, que es el One Pager, que es la propuesta a inversores resumida en un folio. Y luego ya finalizamos con la
tareas y próximos pasos. Entonces, repasando el objetivo del programa y del trabajo que estáis haciendo con vuestro proyecto, ¿no? Lo que se persigue con este programa. Entonces, lo que se persigue es poder ayudaros a aprender a construir un negocio sólido. Por eso se están dando toda una serie de sesiones formativas y de herramientas, etcétera. Al final, se lleve a cabo la idea o no se lleve a cabo la idea, el objetivo es que salgáis con un kit de herramientas y de conocimientos que os ayuden si mañana queréis construir un negocio sólido y hacerlo crecer. Pero durante el programa se está trabajando con una idea concreta a modo de práctica, que luego puede acabar convirtiéndose en negocio, y con esta idea práctica el planteamiento es, oye, vamos a trabajar la ideación de esta empresa y todas las hipótesis que cuando se está montando un negocio se tienen que validar, todas las cuestiones que se tienen que validar, como si realmente se fuese a montar el negocio seguro sí o sí. Por eso está el modelo Goldsmith, por eso están los checks de validación y por eso está el plan de negocio, con el objetivo de ayudar a idear, a validar y planificar un proyecto empresarial, es decir, que vuestra idea se pueda convertir en un proyecto empresarial. Y luego también, pues para reforzar todo eso, hay una serie de entregables y una presentación final en la que se puede ir consolidando, vamos a ir diciendo, y mostrando todo ese trabajo que se ha hecho previamente. El programa, bueno, pues todos sabéis que hubo un proceso de selección y en noviembre se inició el programa de webinars que finaliza en marzo. Entonces estamos ahora mismo en plazo, vamos a decir, más o menos a la mitad del programa. Si bien en cuanto a contenidos, esta segunda parte es más intensa que la primera. En la primera parte hemos tenido 3 webinars y de aquí al final vamos a tener 6 webinars. Es decir, que esta segunda parte va a requerir un poco más de dedicación por vuestra parte porque hay más webinars y los entregables también hay que prepararlos ahora. En cuanto a webinars, como decía, son 9 webinars. Los 3 primeros tratan sobre trabajar el concepto y la viabilidad de ese concepto. Los otros 3 tienen que ver con el desarrollo de ese concepto, básicamente, porque no se va a desarrollar el proyecto empresarial de aquí a marzo, obviamente, pero sí, digamos, el trabajar la planificación de cómo sería ese negocio, es decir, el plan de negocio, planificar cómo se llevaría a cabo esa puesta en marcha de la iniciativa empresarial y luego otras 3 sesiones que están destinadas a preparar la documentación para la comunicación final, vamos a decir, la presentación que se hace al final, el elevator pitch, toda una serie de herramientas de cómo presentar este proyecto que se ha estado trabajando durante estas fases. En detalle, estos son los temas de los webinars. Hay una fase, como decía, conceptual y ahora hemos visto esos 3 primeros módulos y ahora estamos en el módulo 4. ¿Vale? Claro, estos webinars, perdonad que vuelvo un poco atrás, estos webinars, la idea es ir dando en cada uno de estos webinars conceptos, ir explicando la metodología de Goldsmith para ir validando la idea, ir dando conceptos útiles de lo que significa avanzar en la conceptualización de un negocio en cuanto a, pues como hemos visto hasta ahora, identificar la oportunidad de mercado, ver si el producto es realizable, realizar unas primeras estimaciones financieras. Todo esto, es decir, ir dando los pasos que se tienen que ir siguiendo y luego también, como habéis visto, ir invitando a pues, empresarios del sector, fundadores de startups, inversores, que os vayan dando su experiencia real pues, en este mundillo, ¿no? De lo que supone montar un negocio, para que tengáis una perspectiva no solo teórica, sino también pues, muy real de qué pasa cuando al final se trata de montar una empresa. Pero además de realizar estas acciones formativas, tenéis a vuestra disposición en la plataforma toda una serie de herramientas para que vosotros podáis ir autoevaluando vuestro concepto. Entonces,
En principio, al acabar cada uno de los webinars, lo ideal es que vayáis a la plataforma, luego os decimos exactamente cómo, y realicéis una autoevaluación de, de vuestra idea en los ámbitos que hemos tratado. Por ejemplo, en el webinar 1, pues estábamos tratando la conceptualización del producto y de la tecnología. Y os estamos proponiendo un par o sea, una serie de checks de validación para ver si ese producto es suficientemente interesante y como para dar base a un proyecto empresarial. Y para eso tenéis que ir al paso 1 en la plataforma y tenéis toda una serie de checks de validación. Y también al paso 4. En ese caso eran los pasos 1 y 4. En cada sesión os vamos diciendo cuáles son los que tenéis que chequear. Chequear no significa solamente ir a la plataforma, no significa solamente ir a la plataforma y hacer check, check, check. Esas cuestiones están allí para que podáis, en la medida de lo posible, dentro de lo que es vamos a decir, un trabajo o sea, es decir, no estáis montando a día de hoy la empresa realmente, a lo mejor en el futuro, pero no, es decir, dentro de ese entorno de simulación, la idea es que podáis validar el concepto. Entonces, si en el check os dicen, habéis tenido conversaciones con expertos del sector, eso, por ejemplo, lo podéis hacer. Es decir, para validar el concepto podéis tener, si por ejemplo el negocio es un negocio, no sé, me voy a inventar, del sector hotelero, pues podéis tener una conversación con algún director de hotel para ver si el concepto tiene sentido o no en el mercado. O podéis tener, es decir, todas esas cuestiones de validación, en la medida de lo posible, si las podéis hacer más real va a ser el resultado de vuestra idea y la fortaleza de vuestra idea. Entonces, en principio, con los webinars que hemos hecho ahora, los cuestionarios de autoevaluación que tenéis que haber hecho son los pasos del 1 al 6 del modelo Goldsmith. Así que si no lo habéis hecho todavía, os invito a que vayáis a la plataforma y dentro de la plataforma, cuando estáis logueados en mi cuenta, vais a ver vuestro proyecto. Allí vais a ver realizar evaluación. Ahora lo vamos a hacer en la plataforma, para que lo podáis ver. Pero vais a ver realizar evaluación y clicáis, veis el panel Goldsmith, allí tenéis esos cuestionarios de evaluación y si queréis, tenéis dudas o queréis hacer las anotaciones que sean respecto a ese check, pues las podéis hacer. Entonces, tenéis los webinars, tenéis los cuestionarios de autoevaluación y tenéis el feedback que podéis recibir a medida que vais trabajando de toda la red de mentores que están también a vuestra disposición. Para que vosotros los contactéis cuando necesitéis, en el sentido de tirar de ellos, es decir, de pedir ayuda para que os apoyen en el desarrollo de vuestra idea. Nosotros, por echar una mano, y si tenéis cualquier duda, pues nos preguntáis. Hemos revisado todos los proyectos que estáis participando con la idea que habéis publicado y os hemos dado un primer feedback de aspectos que hemos identificado como en el punto de la idea, tal y como se está conceptualizando la idea, elementos que consideramos fundamentales validar en cada uno de los casos, ¿no? De decir, oye, pues por ejemplo, en este negocio que estás planteando consideramos que es fundamental la logística, pero no vemos en el detalle que se haya tenido en cuenta. Entonces preguntamos, ¿habéis considerado cómo vais a llevar a cabo este tema? Temas que nos han parecido dificultades que hay que resolver para llevarlo a la práctica. En otros, por ejemplo, que se han planteado, pues hemos preguntado sobre temas regulatorios, porque hemos visto que son negocios que necesitan una licencia para llevarse a cabo. Entonces hemos preguntado, oye, ¿habéis chequeado y habéis visto los aspectos regulatorios? En otros más temas de mercado, otros de productos. Si hemos visto un producto que es patentable, pues si habéis mirado cuestiones de patentabilidad. Cada uno de los proyectos ha recibido un feedback diferente en función de la importancia que tiene cada uno de estos aspectos en su negocio. Pero si tenéis cualquier duda, nos podéis preguntar sin problema. Pero lo importante no es que nos podáis preguntar, lo importante es que la cuestión es que tenéis a toda una serie de mentores que están a vuestra disposición para poder ayudaros a dar forma a esa idea, ¿no? Con lo cual, pues aprovechad para en este tiempo hacer el mejor proyecto posible.
Al final habíamos planificado una serie de tareas y de entregables, que son algunos los que os estoy comentando, autoevaluaciones del panel Goldsmith, el montar la ficha del proyecto para dar un resumen visual de vuestro proyecto. Otra cosa que hemos hecho en la plataforma es, con la información que tenéis a día de hoy, que tenéis que completar, en la mayoría de los casos, hay algunas que están más completas, pero en la mayoría de los casos falta información por completar y también os vamos a decir ahora cómo. Todo está pública en la plataforma. Pública no me refiero a pública al público en general, solamente está pública entre nosotros, es decir, entre los participantes en el programa. Pero tenéis en un escaparate, si entráis a la plataforma, veréis en el escaparate los proyectos publicados. Entonces podréis ver la ficha, cómo se ve. El día al final, cuando se vaya a hacer la presentación final, sí estará público el proyecto abierto en la plataforma. Entonces tenéis todo este tiempo para ir trabajando esa ficha para, digamos, resumir vuestro proyecto de la forma más atractiva posible para que cuando se presente sea suficientemente claro y se perciba como, pues, como un muy buen proyecto, ¿no? Luego, por otro lado, otro de los entregables es el plan de negocio. Tenéis la plantilla subida a la plataforma, luego os explicaré mejor dónde, y lo mismo con la presentación. Vamos a trabajar la presentación, pero tenéis igualmente una serie de slides de plantilla que os dicen cuáles son los temas principales que se suelen tratar en una presentación como esta. Resumiendo mucho resumiendo los contenidos del programa, lo tenéis también, me parece que esto lo has subido tú, ¿verdad, Maripaz? A la plataforma, el programa completo con las fechas de los webinars que hemos ido teniendo y los próximos que tenemos, la temática, las tareas que se indican en cada webinar. Por eso veis, por ejemplo, en el primero que tuvimos, la autoevaluación que había que hacer era de los pasos 1 y 4 del modelo Goldsmith y empezar a trabajar la ficha. Y luego pues la del 2 y 5, 3 y 6. Ahora estamos en la del 26 de enero, ¿vale? Entonces, aquí, en este momento, ¿qué es lo que ya tiene que estar acabado? Tiene que estar acabada la ficha ya completa y los cuestionarios de autoevaluación de Goldsmith desde el paso 1 al 6. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a empezar a trabajar el plan de negocio, posteriormente la presentación. También, por supuesto, con todo ese trabajo, la ficha, que es un resumen de todo, se puede ir modificando. Vale, esto es lo que... Entonces, lo que os comentaba hasta ahora, la autoevaluación del 1 al 6 y completar la ficha. Este es un pantallazo de la plataforma. Cuando vosotros entráis, si os logueáis, tenéis que ir a la pestañita que pone Mi cuenta. Cuando entréis en Mi cuenta, vais a ver como un dashboard, un espacio gestor, y allí va a salir vuestro proyecto. Y dentro de vuestro proyecto vais a ver un icono como esta flechita que veis aquí, aquí lo veis, ¿no? La flechita de un gráfico. Si vais allí, vais a tener la posibilidad de autoevaluar vuestro proyecto. Vais a entrar a una pantalla que dice realizar evaluación, clicáis y podéis realizar la evaluación. También va a estar presente cuando entráis en la ficha del proyecto, que es el primer icono que veis, esta cajita que hay aquí, vais a ver la ficha como la ven los demás. Y cuando estáis en esa ficha tenéis también el acceso a la evaluación, ¿vale? Tenéis el acceso a toda la funcionalidad de la evaluación, la edición de la ficha, los documentos que vais subiendo, la evaluación del proyecto, un espacio donde podéis invitar a otras personas al proyecto y un foro de conversación. La autoevaluación la vais a ver de esta forma, ¿vale? Entráis cuando realizáis una evaluación del panel. Bueno, vais a ver que salen dos cuestionarios. Uno es el panel Goldsmith y otro es el plan de negocio. Ya iremos a autoevaluar el plan de negocio. Por ahora estamos en el panel Goldsmith. Vais a entrar en el panel Goldsmith y si hacéis clic en el paso 1, por ejemplo, pues vais a entrar en todo el listado de checks de validación. Aquí es donde os van sugiriendo las tareas, digamos, las cuestiones que tenéis o el trabajo que tenéis que hacer para ir validando
cada uno de los aspectos. Y si queréis podéis ir recogiendo anotaciones de ese trabajo. Este es el escaparate de proyectos que os comento que hemos habilitado. Entonces, hay algunos proyectos pues, que han subido su imagen y han completado la información, pues por ejemplo este que se ve aquí, mosquiteros, y luego otros pues, que no tienen subida la imagen. Los que no tienen subida la imagen tienen un texto de imagen por defecto, pues allí vais a la edición y lo completáis, ¿no? Ahora, o sea, mi idea es entrar un poquito más en detalle en cómo se edita la ficha y cómo podéis completar la ficha, y de eso se va a encargar Guillermo. Guillermo, si quieres, comparte tu pantalla, entras dentro de la plataforma y le enseñas algunas fichas ya montadas y cómo pueden ellos completar la suya. Sí, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? No. Ah, espera, es que tengo que hacer stop share yo. Vale. Ah. Sí, ya No, pero sí. yo creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que aquí en la parte de ver proyecto, bueno, lo que comentaba ya él es que tú te vas a mi cuenta y en mi cuenta vas a ver ahí tu proyecto, ¿no? Los coges. Yo tengo dos, ¿vale? Pero imaginad que tenéis uno, que es el vuestro, y aquí tenéis todas las opciones de ficha del proyecto, editar, evaluar, etcétera, ¿vale? En esta parte de ver proyectos es donde hemos hemos puesto el escaparate de todos los proyectos. Entonces aquí están, algunos tienen imágenes, otros no, otros están más completos, etcétera. Lo que tenéis que ir haciendo es entrar en vuestro proyecto e ir completándolo, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Os voy a poner un ejemplo. Hemos subido 2 proyectos ejemplos, ¿vale? Para que os sirvan a vosotros de guión para entender cómo se monta una ficha. Tenemos el de Triple O Games, que es un proyecto de juegos, y Carga tu coche, que de aquí en breve va a venir Enrique a contaros su proyecto, pero ya hemos montado aquí su ficha para que la podáis ver, ¿no? Me voy a meter, por ejemplo, en la de Triple O Games, y aquí en Triple O Games viene unas informaciones, ¿vale? Que ya están subidas. Empezaríais, un segundo, voy a quitar el vídeo aquí, vale. Empezaríais a montar vuestro proyecto con aquí en el lapicito que es editar proyecto. Entonces, al darle a editar proyecto, es ir rellenando pues todo lo que corresponde a esta ficha, ¿no? El título, la URL, descripción corta. Aquí donde pone imagen de presentación es donde subiríais la imagen que después se va a ver en el escaparate, por ejemplo. Se pide el sector, el tipo de empresa, el estado, etcétera, ¿no? Entonces, vosotros simplemente vais a tener que ir rellenando esto, ir respondiendo a estas preguntas, y a medida que lo vayáis rellenando, se va a ir montando la ficha, ¿no? La ficha va a quedar de la siguiente manera. Os la enseño. Esta parte superior, aquí vendría la imagen, y aquí vas viendo que te ponen a la derecha las redes sociales. Vosotros no tendréis o si las tenéis o si habéis montado alguna red social, la podéis subir ahí. Y aquí se va describiendo pues, cuál es el problema o necesidad que se pretende resolver. Podéis editarlo e ir metiendo hasta vídeos, imágenes, las informaciones que vosotros creéis conveniente, ¿no? Normalmente este tipo de fichas no es para explayarse y poniendo muchísima información. De lo que se trata es que pues con cierto número de párrafos consigas con una lectura entender de qué va el proyecto y poder transmitir, que alguien que lo lea pueda entenderlo, ¿no? Esto es un ejercicio muy bueno porque a medida que tú vas escribiendo esto te vas dando cuenta, y los mentores es donde pueden ayudaros también a modificar o a entender mejor cada una de las cosas, ¿no? Luego, si editáis el equipo se va montando también así. Le podéis poner un poco de información sobre cada uno de ellos o no, ya depende de vosotros, unas fotos para que quede más profesional la ficha, ¿vale? Y luego en la parte de documentos es donde se van subiendo los documentos relacionados con el proyecto, ¿no? Aquí, si os fijáis, aunque ya él os va a contar al final unos modelos que os hemos subido en la biblioteca, por ejemplo, Triple O tiene los documentos del plan de negocio, del one pager, del pitch deck,
y un tema de información legal, pero os lo podéis descargar y ver pues cómo fue el plan de negocio del propio Tripleo, ¿no? Que es un documento pues más estratégico, más profundo, que explica más su proyecto, ¿no? También tenéis el pitch deck, veis aquí que está muy bien porque es una presentación muy visual, que también podéis compararla también con el pitch deck de Carga tu Coche, que quizás tiene más explicaciones. Ahí depende de cada uno cuando lo va a presentar si necesita de más soporte de texto o no, ¿no? Este era más visual. Y el One Pager, que es otro documento que os explicará ya él, que también tenéis aquí el ejemplo de Tripleo, ¿no? Para que entendáis cómo se hace un One Pager. Vale, y luego, bueno, esta parte del foro público es por si se quiere discutir o se quieren hacer preguntas al proyecto, pues existe esa posibilidad para que los usuarios de la comunidad, pues los usuarios que estéis aquí podáis hacer preguntas y que la gente del equipo del proyecto las pueda responder, ¿vale? Pues aquí tenéis la documentación y luego tenéis la parte de evaluar proyecto, que es el siguiente icono que hay aquí. Aquí os van a aparecer tres opciones. Varios de los proyectos ya han realizado estas evaluaciones. Si no lo habéis realizado, aquí os va a aparecer un botón para que realicéis la evaluación. Por ejemplo, yo creo que eso pasa en el proyecto de Carga tu Coche. Si me dais un segundo, os enseño. A ver, yo creo que aquí en evaluar proyecto, sí, ¿veis? Aquí está, no se ha creado ninguna evaluación, entonces le podéis crear una evaluación haciendo clic aquí. El primero que vamos a rellenar, como os decía ya, es el de Panel Goldsmith y más adelante pues el plan de negocio. Aquí recordad que es una calculadora que os sirve pues para jugar en cuanto a las valoraciones y tener una orientación sobre el valor que puede tener vuestra idea, vuestro proyecto. Entrando dentro del panel Goldsmith simplemente es, a ver que está abriendo un segundito, vale, pues aquí tenéis los diferentes niveles y aquí es ir haciendo clic en cada uno de los pasos. Recordad que estaríamos hablando del paso 1 al paso 6 en estos momentos, o sea, haríamos todo esto y pasaríamos a partir de hoy al paso 7. En cuanto tú hacías clic, aquí es donde te hace el checklist de puntos que tienes que trabajar para ir dando seguimiento al proyecto. Y está muy bien porque está organizado desde la validación hasta estudios de mercado, hasta ya hasta montar el prototipo, etcétera, ¿no? Entonces aquí esto te va dando ideas de lo que puedes hacer para ir avanzando con tu proyecto, con tu negocio en cada uno de los puntos. Bueno, ya las siguientes partes ya las conocéis, que es la parte de gestionar permisos, que es para invitar a vuestros compañeros de equipo para que puedan participar. Y esta última parte de conversar es donde aparecen vamos a decir, los comentarios y feedback que se han ido dejando a lo largo del proyecto. Entonces, si tienen algún número, es que alguien ha dejado aquí una anotación. A partir de hoy, vosotros en vuestros proyectos vais a ver que ya van a aparecer anotaciones, porque os hemos ido dejando anotaciones en los proyectos. Entonces, algunos ya las estabais utilizando con vuestros mentores, pero además vais a tener nuestras preguntas también. Vale, Vale, Guillermo, un comentario. Sí. No, vuelve a la página en la que estabas. La plataforma está estructurada de tal manera que cuando estás en la edición de proyectos, ve a la edición, Guillermo, un segundo. En la edición de proyectos se pueden ir haciendo anotaciones a la derecha, ¿lo veis? Pon una anotación cualquiera, que este es el de prueba, Guillermo. Pon una la que quieras, pon revisar, vale. Entonces, ok. Entonces, esa anotación se queda allí, el mentor, por ejemplo, puede venir y hacer una anotación, podéis contestar, etc. Todas estas anotaciones se van almacenando en este foro de conversar, entra en el foro de conversar. En este caso, esa anotación la vais a ver en ficha de proyecto, porque es donde ha tenido lugar el comentario. ¿Por qué os digo esto?
he visto cuando he estado revisando los proyectos que en algunos de los casos un mentor ha hecho un comentario en la ficha, entonces el emprendedor ha ido y ha contestado también ahí en la ficha, y luego el mentor en la ficha, y luego ese espacio que hay al lado de la ficha es un espacio vertical, pequeñito, y en realidad un poco incómodo para ya establecer conversaciones muchísimo mayores. Para hacer esa conversación mayor es más cómodo si venís a este espacio de conversar, que es lo mismo, es decir, es el mismo contenido, tenéis, lo que pasa es que, bueno, pues podéis escribir y lo vais a ver con mayor comodidad, pues los comentarios que se ponen y el texto que vosotros mismos estáis escribiendo, ¿vale? Lo que quiero decir es que para la propia ficha podéis poner comentarios, todos los que queráis, pero que es más cómodo si ya vais a entrar en una conversación más larga o en un debate dentro de un foro, el venir al espacio de conversación. Vale, pues yo creo que es eso. Nada, recordad que en Ver Proyectos, aquí te están todos los proyectos del programa. Aquí estos dos primeros son los ejemplos que os hemos puesto. Está el de Triple O Games y el de Carga tu coche, cada uno con su ficha. Se ha ido rellenando pues, resumen, el equipo, documentos que puedan estar disponibles para vosotros, para que os podáis fijar. Y bueno, y la parte de evaluación, que es muy sencillita, que es empezar por el panel Goldsmith por los bloques que os hemos comentado. Yo creo que era eso, ¿no? ¿Hay alguna cosilla más, Yael, que me No, falte? bueno, luego ya es lo que ellos quieran ir preguntando, ¿no? Cuando llegue. No sé si Vale. tenéis alguna pregunta en este punto, porque ahora ya vamos a pasar a algunos tips del módulo, o sea, del módulo de hoy, del paso 7 del modelo Goldsmith. Entonces, si queréis, y luego ya la entrevista con Enrique. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues decidnos. Okay. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, nos vais diciendo a medida que vayamos, si alguien quiere comentar alguna cosa, o la escribís en el chat o la comentáis o más tarde y os ayudamos ahí con lo que necesitéis, ¿vale? Vale. Entonces, Ok. bueno, voy a avisar a Enrique. Ya está Enrique dentro. Vale, ok, vale. Bueno, entonces, os voy a comentar 4 puntos importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en llevar vuestra idea o sea, es decir, de evaluar el potencial de vuestra idea como de vuestro producto, ¿no? Estamos en el nivel 3 de desarrollo en los aspectos de tecnología, producto. Entonces, las 4 preguntas que os estoy haciendo aquí son 4 preguntas muy básicas, pero estas preguntas muy básicas se ven ya en algunas de las ideas vuestras que he estado revisando, pues se ve que son importantes. La primera de ellas, tienes el producto. Aquí, cuando lo que tenéis una idea en mente es, ¿tienes el producto o tienes la posibilidad de tener el producto? Es decir, este producto que has ideado es técnicamente viable o sabes cómo hacerlo técnicamente viable. Es decir, a veces hay buenas ideas o cosas que si llegaran a funcionar serían impresionantes, pero nosotros no tenemos la capacidad o no tenemos el conocimiento o no tenemos la tecnología para hacerlo funcionar. Por ejemplo, sería fantástico poder viajar en el tiempo, pero no tenemos la tecnología para poder viajar en el tiempo. Es una idea maravillosa, pero no lo sabemos hacer. Entonces, a la hora de valorar esa idea, pensad en si tenéis la posibilidad de tener ese producto y cómo lo vais a llegar a tener. Ese producto parece también una bobería, pero tiene que funcionar. Tiene que funcionar técnicamente y tiene que funcionar a nivel comercial. A nivel comercial significa que es suficientemente valioso para cumplir la función que está buscando ese cliente. Entonces, ese producto tal y como lo tienes diseñado funciona técnicamente en el sentido de si es un producto físico, por ejemplo, lo puedes fabricar, si a nivel logístico, en estas cuestiones lo puedes distribuir, lo puedes hacer llegar al cliente,
en las condiciones en las que ese cliente lo va a valorar y va a ser capaz de pagar por él la cantidad que vosotros estáis esperando que pague por él. Y luego otra cuestión que ya ha salido en temas anteriores es, ¿y este producto es escalable? Es decir, ¿lo puedes vender una vez? ¿Lo puedes vender 1.000.000 de veces de forma rentable? Así que estas 4 preguntas son 4 cuestiones fundamentales a la hora de pensar en iniciar el llevar el producto al mercado, ¿no? Entonces, voy a ir muy rápido con algunas de ellas. Hay un concepto que ya comentó Guillermo en la sesión anterior, que es el producto mínimo viable, y que ayuda a pasar del concepto que tenéis en la mente al producto real, ¿no? Entonces, la imagen esta es muy ilustrativa, ¿no? Ya lo habíamos comentado. En el caso vuestro, para diseñar un producto mínimo viable, digamos que lo que podéis hacer si no tenéis capacidad, porque a veces incluso un producto mínimo viable cuesta dinero desarrollarlo. Entonces, en este entorno de simulación podéis hacer un diseño detallado de cómo llegaría a ser, cómo sería ese producto. Por ejemplo, en algunos de los proyectos que he visto en la plataforma y que he comentado, pues en algunos casos comentáis el concepto y el concepto suena muy interesante, me ha sonado muy interesante, pero en algunos casos os he preguntado, vale, ¿y esto cómo lo haríais? ¿Podéis bajar un poco más al terreno para decirme cómo se formularía este producto? Entonces, entrar a diseñar, si lo que estáis pensando es una plataforma, podéis hacer algunos mockups, si lo que estáis pensando es el producto, podéis decir cuáles serían sus funcionalidades, en fin, bajar un poco a diseñar cómo sería ese producto o servicio que estáis pensando comercializar. Esto es lo que acabo de comentar, ver si el producto funciona a un nivel que pueda ser comercializable, y no estoy hablando del producto solo en sí como elemento que se vende, sino de todos los procesos asociados a la fabricación de ese producto y a la distribución de ese producto. Eso en el diseño tenedlo también en cuenta. Y luego es escalable si el producto y los procesos los habéis pensado para poderlos operar a escala. Aquí os he sacado un pantallazo de las cuestiones de validación en esta fase. Podéis entrar en la plataforma y chequearlas, ¿vale? Junto con las demás. Tienen que ver con este diseño. Claro, veis que en estas cuestiones, y aprovecho para decirlo, en esta y en todas estas cuestiones son cuestiones que están pensadas para validar un proyecto real, un proyecto empresarial real, que se está comercializando, que se está desarrollando el producto de verdad, que se está comercializando de verdad, y os lo estamos enseñando de verdad, es decir, cómo habría que hacerlo en el supuesto de que estuvieseis montando la empresa de verdad. En este caso no estáis montando todavía la empresa de verdad, pero entonces no vais a poder hacer todas las cuestiones al detalle porque no lo tenéis, como decía, un prototipo no lo vais a poder tener, un prototipo real, pero podéis adaptarlo y podéis, digamos, sacar todo el valor y adaptarlo a vuestra situación. Pues no hagáis el prototipo, haced un diseño, no digas exactamente todo o sea, no montes el producto con todos sus materiales reales, pero dime el diseño de cómo funcionaría con estos materiales o con estos otros. No puedes hacer test finales del prototipo final, pero sí puedes tantear el concepto si lo tienes bien diseñado con expertos del sector. Es decir, llevad la validación hasta donde lo podéis en un entorno de simulación, vamos a decir. Y bueno, estos eran los 4, bueno, el repaso que queríamos hacer y los aspectos, las 4 ideas a tener en cuenta ya para ir pensando en el desarrollo del negocio. Y ahora vamos a pasar a escuchar a un súper emprendedor, Enrique, a quien, bueno, pues hemos tenido el gusto de conocer hace ya pues 1 año y medio, posiblemente, igual 2 añitos ya. Y no solo de conocer, sino de ver cómo ha pasado clarísimamente del concepto al producto comercializado, no comercializable, sino comercializado, ¿no? Ha montado una empresa muy interesante y le está yendo muy bien, está creciendo muy rápido,
y vendiéndose muy rápido. El producto ha tenido mucha aceptación en el mercado y está creciendo a mucha velocidad, entonces va a ser muy interesante escucharle cómo montaste tú tu empresa, Enrique, y cómo fueron esos pasos que fuiste dando para darle forma y para ir haciendo la realidad hasta donde estás hoy, y luego pues ver cuáles son las perspectivas que tienes a futuro, ¿no? Guillermo, tienes tú, habíamos comentado, tenía toda una serie de preguntas para hacer a Enrique de estas primeras fases. Si quieres te paso a ti el mando, Guillermo, para que guíes tú la entrevista con Enrique en esta primera parte, y luego ya pues la idea es que todos vosotros aprovechéis y preguntéis a Enrique todas las dudas que tengáis. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola a todos. Muy bien. Pues bueno, Enrique, yo lo que quería preguntarte para comenzar es que nos explicases en qué consiste Carga tu Coche, para que tengamos un overview de tu negocio y de qué trata, para que la gente lo pueda entender. Perfecto. Bueno, lo primero, creo que tendríamos que cambiar la foto. Es de hace ya muchos años la que habéis puesto. Bien, Carga tu Coche es una plataforma a través de la cual un usuario de vehículo eléctrico puede tener instalado su punto de recarga. Nosotros lo que hemos hecho es crear una red de instaladores que son freelance, son autónomos. Estos instaladores llevan en su móvil la aplicación de Carga tu Coche, y ahí es donde reciben las nuevas instalaciones que van apareciendo. Entonces ellos se pueden conectar siempre que quieran y pueden trabajar cuando quieran, entonces aceptan las instalaciones que ellos quieren, y a partir de ese momento en el que se produce el match entre instalador y cliente, se inicia todo el proceso de operaciones, y el instalador simplemente tiene que ir al almacén que tiene asignado, recoge su pack de instalación y se va a casa del cliente a instalar. Entonces, para el cliente queda un proceso que es súper rápido, súper cómodo de contratar y con una experiencia de usuario brutal. Y para nosotros, como empresa, nos permite tener esa estructura lean que tienen las startups, apoyada en tecnología, y nos permite ahorrarnos muchísimos costes fijos, porque no tenemos stock, no tenemos almacenes, los instaladores están fuera de la empresa, entonces solo pagamos por el servicio, y nos permite combinar esa estrategia de liderazgo en costes a la vez que aportamos un mayor valor al usuario. Pues genial. Y déjame preguntarte, ¿de dónde surgió esa idea de montar este negocio? ¿Cómo llegaste hasta montar Carga tu Coche? Pues realmente fue de la observación del entorno. Yo terminé de estudiar ADE y entré a trabajar para un grupo de concesionarios de la marca Kia hace, pues yo te diría que fue 2016 más o menos, que el vehículo eléctrico, pues bueno, no era lo que es ahora, había mucho escéptico, prácticamente no se vendían coches eléctricos en España, y tuve la suerte de que vendimos un vehículo eléctrico donde estaba trabajando. La persona que lo compró tuvo muchísimos problemas con la instalación del punto de recarga, del que nosotros como empleados de la marca no teníamos ni idea. Y ahí es cuando se me encendió un poco la bombilla, el ver un sector que era el del vehículo eléctrico, que para mí tenía que funcionar y tenía que evolucionar sí o sí, para garantizar que pudiéramos seguir respirando en los próximos años, básicamente. Entonces yo veía que era un sector que iba a funcionar, no veía que otras empresas estuvieran posicionando y ofrecieran servicios de calidad a un usuario que además es muy exigente. Y en ese momento, pues tardé 2 semanas, dejé el trabajo y empecé ya a darle vueltas a la idea, porque es algo que cuando te llega no puedes controlar. Y estás todo el rato dándole vueltas, y es lo que me pasó. Bien, entiendo. Estamos aquí ahora mismo hablando en este webinar, en este módulo, sobre el producto mínimo viable. Y me gustaría preguntarte, que nos explicaras cómo fue tu producto mínimo viable, qué características tenía o cómo lo llegaste a plantear cuando lo lanzasteis. Realmente nuestro producto mínimo viable era una landing page
súper Ajá. cutre, porque la programé yo, bueno, la hice yo con WordPress sin tener ni idea. Me vi un tutorial de YouTube en un par de días, programé una landing súper básica, era realmente un formulario de contacto. Ujú. Y bueno, como tenía la suerte de que había estado en el sector automoción y conocía pues, a mis compañeros de concesionario, pues simplemente hice unas tarjetas, se las di a ellos y les dije, oye, cada vez que os llegue algún cliente que quiera algún punto de recarga, que quiera comprarse un vehículo eléctrico, le dais mi tarjeta, de ahí ir a la web y de ahí pues rellenar el formulario. Y así empecé a generar los primeros leads y empecé a validar un poco esa necesidad del servicio y a entender qué necesitaba el usuario. Ajá. ¿Y cómo lo ibas mejorando? O sea, a medida que ibas trabajando, te iban llegando los leads, tú llegabas y ¿cómo realizabas los cambios? ¿Cómo ibas aprendiendo a mejorar ese producto mínimo viable? ¿Cuál era O sea, tu proceso de trabajo? realmente la gracia de Carga tu coche es toda la parte de plataforma que hay detrás del servicio. Esa Ujú. automatización, esa red de instaladores. En ese caso, al principio era una landing y por detrás estaba yo solo al principio, luego mi cofundador. Entonces, al final al cliente le daba igual. El cliente quería un servicio que fuera perfecto y luego le daba igual si nosotros lo hacíamos en manual o no. Es decir, él no se daba cuenta. Claro. Entonces, al principio, pues lo hacíamos todos nosotros en manual y esa primera etapa de mejora del producto mínimo viable, sobre todo era entender qué es lo que valoraba el cliente del servicio. Al principio tienes pocos clientes, prácticamente puedes hacer lo que quieras, puedes ser lo rápido que quieras, siendo 2 personas para un solo cliente, imagínate. Entonces era hablar con los clientes, tanto si nos compraban como si no. Yo hablaba con todos, les preguntaba, oye, ¿por qué no me has comprado? Oye, ¿por qué sí me has comprado? ¿Por qué has rellenado el formulario? ¿Qué es lo que más te ha gustado del servicio? Y poco a poco vas entendiendo qué es lo que gusta más. Nos dimos cuenta que les gustaba mucho que fuera algo cómodo, que no se tuvieran que preocupar de nada, que ellos eligieran una fecha para instalar y el punto de recarga estuviera montado. Les gustaba mucho que fuera rápido, valoraban que fuera económico, es decir, que no se disparara el precio. Y al final lo importante es que tu servicio, tu producto encaje bien en el usuario y te obsesiones por mejorarlo. Y luego lo que tengas que hacer para ser más eficiente, para tener menos estructura, eso ya son cosas que van aparte, yo creo. Lo primero es tener algo que guste y que te quieran comprar, porque si lo haces al revés y piensas tú cuál es el producto perfecto, le empiezas a meter cosas, quizá no te vale para nada y has gastado el dinero y los esfuerzos. Entonces, Ya. lo hicimos al revés. Guay. ¿Y cómo fue tu primera venta? ¿Te acuerdas? ¿Quién Sí. fue o cómo? Me acuerdo del nombre y de los apellidos. Toma ya. Mira, otra de las cosas que nos ocurrió es que nosotros sabíamos de automoción, pero no teníamos ni idea de energía, de electricidad, pero ni idea, ni idea. Entonces, yo me acuerdo de este primer cliente porque quizás estuve hablando con él todos los días, de lunes a domingo, durante 2 semanas, Wow. porque era un proceso en el que él me preguntaba una duda, yo no tenía ni idea, entonces le decía que iba a consultar, yo aprendía por mi cuenta, le respondía la duda, le surgía otra y un proceso así todo el rato, hasta que ya por fin conseguimos que dijera que sí. No le quedaba otra, o sea, me había estado utilizando Ya 2 semanas después, para aprender, no había más remedio. claro. Y bueno, obviamente un proceso, pues bueno, fuimos a la instalación nosotros, estuvimos delante del instalador todo el rato, entendiendo lo que hacían, tomando notas, pero bueno, todavía me acuerdo del cliente y alguna vez nos escribimos. Qué guay. ¿En qué invertís el dinero de las primeras ventas? ¿Cuál fue vuestra decisión en cuanto a medida que va entrando el dinero, qué hacíais con ello? ¿Hacia dónde lo distribuíais? Realmente iba todo a generar nuevos clientes, a generar nuevos leads para poder convertirlos a clientes. Por suerte, descubrimos un proceso de generación de leads muy rápido, que funcionaba muy bien, y nos dimos Ujú. cuenta rápido que funcionaba bien. Entonces sabíamos que si echábamos leña al fuego, pues íbamos a generar más leads. Y lo que hicimos era intentar conseguir los máximos clientes lo más rápido posible, para aprender lo más rápido posible y generar las primeras métricas lo antes posible. Entonces, todo lo que generábamos lo invertíamos otra vez en adquisición y así hacíamos ese ciclo constante para generar trabajo.
¿Y os pusisteis un salario o algún tipo de... Eso me río Cuéntanos. porque ese fue uno de los errores más graves seguramente que cometí como Ajá. emprendedor novato. Y es que al principio obviamente no teníamos salario porque no teníamos nada. Empezamos con 0 euros. Ujú. Cuando hicimos esa primera ronda de Family, Fools and Friends, pues bueno, decidimos mi cofundador y yo ponernos un pequeño sueldo. No era nada del otro mundo, pero ponernos un pequeño sueldo. Y enseguida nos dimos cuenta que ese sueldo nos quitaba demasiada caja. Nos quitaba demasiada caja, no era el momento porque ese dinero que cobrábamos lo podíamos utilizar para generar más clientes, que en ese momento tenía más sentido. Entonces fue un proceso muy rápido, estar 2 o 3 meses con sueldo y decir, oye, mira, esto no puede ser así, porque ese dinero que hemos gastado nos serviría para conseguir, no sé, 10, 20 clientes más, entonces vamos a hacerlo así. Y nos volvimos a quitar el sueldo muy rápido. Entonces, yo creo que hay que hacer un balance, hay que saber cuándo es el momento y cuándo no, pues hay que esforzarse y trabajar solo por lo que te gusta y por la pasión que es emprender. Ujú. ¿Y quién es el equipo? Cuéntanos sobre el equipo. ¿Cómo lo escogiste o cómo se montó, cómo fuiste montando el equipo? Aparte, empezaste tú, después tu socio y el resto, ¿cómo fueron entrando? ¿Cómo Pues fue esa elección? en ese sentido, igual que lo del sueldo fue un error, yo creo que aquí tuvimos uno de los mayores aciertos y es que Ujú. el equipo lo fuimos buscando en base a lo que íbamos a necesitar en los próximos 9 meses, un año más o menos, no a largo plazo. Eso de pensar, oye, necesito un manager de ventas que sea el mejor, que tenga muchísimos años de experiencia, luego lo traes a tu startup que está empezando y no te va a hacer nada porque están acostumbrados a organizar y tú al principio necesitas gente que haga que las cosas ocurran. Entonces necesitas perfiles que quizá no tengan tanta experiencia, pero tengan muchas ganas de aprender, que les guste mucho el proyecto, que tengan mucha ilusión. Y, por ejemplo, la primera persona que entró como primer miembro del equipo es curioso porque bueno, sigue con nosotros ahora. Él en ese momento creo que tenía más de 40 años, ¿vale? Entonces hablamos de un perfil que ya es senior por edad, no tenía mucha experiencia, pero es senior por edad, y nosotros no teníamos prácticamente dinero para ofrecerle. Entonces nosotros queríamos ofrecerle participaciones de la empresa, porcentaje de la empresa. Ujú. Claro, una persona de esa edad, con una familia, con hijos Claro. que mantener, venderle una promesa y decir, oye, yo te voy a pagar en acciones o en participaciones de esta empresa que ahora no vale nada, pero bueno, en el futuro podrá valer mucho. Y él enseguida dijo que sí. Él enseguida dijo, oye, mira, lo que me estás contando me encanta, me tiro a la piscina, me da igual, ya veremos qué pasa. Y la verdad bueno, para mí es muy importante que esas primeras partes del equipo tengan participaciones o parte en la sociedad, Ujú. porque al final son los que van a estar ahí en los momentos difíciles, que al principio es todo difícil. Y yo cuando vi esa ilusión y esas ganas, pues dije, mira, estás dentro y no me he equivocado, porque ahora mismo ya te digo que todo lo que he aprendido, ahora es el gurú de la empresa de movilidad eléctrica y cuando entró no tenía ni idea. O sea, que yo creo que eso fue la clave, buscar gente que te sirva para ese momento en el que estás, quizá 9 Ujú. meses, 12 meses, como mucho 18 meses, gente que tenga muchísimas ganas y gente que esté dispuesta a hacer que las cosas ocurran. Yo creo que sería mi consejo. ¿Y cómo has hecho esa distribución societaria? Al comienzo eras tú, después con tu socio, ¿Mm? vuestras participaciones. ¿Le has ido dando participaciones a los empleados o has hecho ya diferentes rondas? Yo no sé. ¿Cómo nos los puedes explicar para ir entendiendo esa parte de ¿Mm? captación de inversores y de financiación? Ok, efectivamente al principio estaba yo solo, conocí a Javi como cofundador bueno, repartimos un poco las participaciones, el porcentaje, y luego entraron los primeros empleados a los que les dimos también un pequeño trozo del que teníamos, entonces nosotros nos diluíamos, perdíamos participaciones Ujú. para que las ganaran ellos. Y ya llegó el momento de la primera ronda de inversión, que creo que fue hace más o menos un año, noviembre de hace un año. Hicimos una ronda de 100.000 euros y cedimos un 10% de la empresa
a los primeros socios que ya venían de fuera. Entonces es el mismo proceso. Nosotros nos diluimos cada uno un 10% proporcional para que ese 10% lo cojan otros socios que entran. En este caso fue un crowdfunding, entonces se repartió entre varios socios. Y bueno, y hace poco también lo mismo, otra ronda, hemos cedido, no sé si un 12% creo, más o menos. Entonces otra vez, otro proceso de dilución para que ese 12% lo cojan los que vienen de fuera. ¿Habéis tenido en todo este proceso soporte o ayuda de mentores? ¿Os han ayudado personas externas o consejeros sí. en la empresa? No ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Mira, a mí, vamos, yo lo que he dicho al principio, realmente es mi primera startup, entonces yo empecé sin ningún tipo de experiencia, prácticamente no había estado en el mercado laboral. Entonces, pues bueno, al principio estaba yo solo, luego con mi cofundador, que tampoco tenía experiencia en startups, y fui aprendiendo yo todo solo por el camino, y cuando ya teníamos las primeras métricas, es cuando empecé a incorporar el perfil que yo llamo de advisor al equipo. Son perfiles muy seniors que yo he ido conociendo por el camino, y cada uno tiene conocimientos o domina algún área que yo entiendo que a mí me sirve y aporta valor a lo que estoy haciendo. Desde una persona, por ejemplo, que tenemos de estrategia, otra persona para la pata de marketing, tuvimos también en su momento de movilidad eléctrica, pero, por ejemplo, y bueno, eso ya depende de cada uno, a mí la parte más de incubadora, aceleradora, no me acaba de convencer tanto. Yo creo que siempre es mejor que tú puedas elegir a tus propios advisors o que tú elijas a las personas que crees que te aportan valor de verdad. Y en ese sentido, pues bueno, desde ese momento siempre he tenido 3 perfiles, 2, 3, 4 perfiles con los que yo me reúno pues más o menos cada 2 semanas aproximadamente. Tratamos los temas concretos de la parte estratégica de la empresa y me ayudan a mí pues a tener un poco esa visión más estratégica y a cubrir un poco la falta de experiencia que tengo y que tenía en su momento. Ya. Y cuéntanos cuál es el momento actual de Carga tu Coche. ¿Cómo estáis? ¿Cuál es vuestra facturación también para que todo el mundo entienda la magnitud de Carga tu Coche en estos momentos y por dónde va el futuro? ¿Qué es lo que estáis trabajando? Pues ahora mismo cerramos, bueno, todavía no hemos terminado de cerrar 2020, estamos pendientes de alguna factura por ahí que tenemos que conciliar, pero más o menos superaremos en 2020 el €500.000 en facturación. 2019 hicimos 150.000, 2020 $500.000, a pesar del COVID y de los meses confinados, o sea que yo creo que es un resultado muy bueno. Ahora mismo tenemos capacidad para estar facturando algo más de 100.000 euros al mes y estamos en esa fase de escalado. Ya hemos visto que nuestro servicio encaja bien en el mercado, encaja perfecto. Tenemos el equipo y ahora es ese momento en el que tienes que pasar hemos pasado ya de 0 a 10, ahora hay que intentar llegar de 10 a 100 y es esa fase de growth como bestias, de escalar, de ir incrementando equipo y comernos la cuota de mercado y reventar el mercado en 2021. Esa es la idea, es nuestro plan. Guay. ¿Pero le vais a hacer cambios al producto? ¿Tenéis planteado nuevas funcionalidades o nuevos planteamientos para el producto? De momento, lo que es el servicio como tal no va a tener cambios. Sí que vamos a empezar a trabajar otros canales de adquisición. Ahora, por ejemplo, nuestro core es el B2C, ir directamente al cliente final que quiere una instalación del punto de recarga. Pero, por ejemplo, el canal de partners, el nosotros llegar a acuerdos con, por ejemplo, con marcas de automoción o con concesionarios para que nosotros les demos esa plataforma para instalar a sus clientes, es un canal muy bueno que vamos a empezar a trabajar. Y en esa línea sí que es verdad que vamos a incluir alguna funcionalidad nueva. Estamos ahora desarrollando una API
que permita a estas empresas escribir directamente en nuestra base de datos. Así ellos pueden poner el frontal que quieran dentro de su web y cuando el usuario, por ejemplo, entre en Volkswagen y rellene el formulario de Volkswagen, realmente esa información nos llega a nosotros directamente y ya podamos tramitar la instalación del punto de recarga. Entonces, aparte también queremos crear un pequeño portal para estas marcas para que ahí tengan la trazabilidad de sus clientes y que ellos sepan en qué estado de instalación están cada uno de ellos y tengan esa trazabilidad que creo que es un valor diferencial y que bueno, es interesante para una marca saber que sus clientes están en buenas manos. Genial, muy bien. Enhorabuena, Enrique. Gracias. Después de este interrogatorio, os dejo a vosotros también cualquier pregunta que tengáis o que queráis hacer. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta, que aproveche. Si tenéis preguntas, directamente activar el micro y preguntad, ¿vale? Al ataque. Yo tengo una, Enrique. ¿Cómo ves qué perspectivas tienes de crecimiento de Carga tu coche? Es decir, ¿cómo tienes planteado el crecimiento en cuanto a abordar mercados pues a nivel nacional o internacional? El crecimiento a nivel de estructura también. ¿Cómo lo visualizas? Pues mira, lo primero que hemos hecho para este año, para 2021, tanto el plan de ventas como el de operaciones, que son los departamentos que más dependen de la parte operativa, es decir, si nosotros queremos crecer, sueles tener que arrastrar en crecimiento también esos departamentos. Lo que hemos hecho es desarrollar lo que nosotros llamamos un business unit. Hemos creado un caso, tanto en ventas como en operaciones, en el que vemos cuáles son, por ejemplo, en ventas los leads máximos que puede soportar un comercial, el ratio de cierre que esperamos y unas métricas que nosotros hemos visto como alcanzables y a partir de ahí, estos primeros meses del año, queremos validar si eso es posible y sobre todo si luego ese modelo lo podemos ir replicando. Es decir, si yo ese business unit lo he validado y lo puedo replicar, es mucho más sencillo luego de escalar a la vez que voy creciendo y sé exactamente cuándo tengo que ir contratando personas de ventas en cada punto de mi crecimiento. Y lo mismo para operaciones y para la red de instaladores. Entonces, eso es lo primero que hemos hecho para asegurar, sobre todo ahora lo más importante es asegurar que los procesos que tenemos cuando se escalen y cuando pasemos de hacer, no sé, 80 instalaciones al mes a hacer 1000, no nos den problemas, que sean procesos muy robustos y que se puedan escalar sin dolores de cabeza. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Queremos, obviamente, aunque ya estemos trabajando a nivel España, queremos ganar cada vez más cuota en comunidades fuera de la Comunidad de Madrid, que es donde tenemos la máxima cuota. También depende un poco de las matriculaciones de vehículo eléctrico, pero bueno, queremos tener esa capilaridad en toda España y que no nos sea un problema instalarse a donde sea. Entonces, eso es una de las cosas también que tenemos en mente y al final el objetivo de este año es conseguir ganar muchísima cuota en el mercado español y validar que es capaz de escalar el modelo, que somos capaces de escalar el modelo. Y a partir de ahí, a mí además me haría especial ilusión poder salir fuera del mercado español. Estoy ya evaluando algún mercado que puede ser interesante. Siempre mercados que vayan por detrás de España a nivel de adopción de vehículo eléctrico, porque creemos que para nosotros tiene más sentido entrar en mercados que no son muy competitivos. Por ejemplo, entrar en Alemania, en Reino Unido, con cuotas casi del doble, triple aquí en la española no tendría mucho sentido, habría mucha competición. Pero quizá otros países, por ejemplo, Croacia, Ucrania o de Latinoamérica, pues bueno, pueden ser países muy interesantes y tendremos que ver seguramente a lo largo de este año qué tal van las cosas para luego poder escalar y salir fuera. Ok. Porque luego de cara a, o sea, en tu mente posteriormente cuando hagas crecer el negocio, ¿tienes en mente una posible venta a futuro de este negocio o sabes si algunos posibles tipos de compradores querrían adquirir este negocio cuando tú ya tengas pues, un volumen de clientes o un posicionamiento fuerte?
Realmente sí, yo en este momento ya soy consciente de qué empresas o qué empresas pueden tener interés en nosotros. Con algunas de ellas estamos metidos en algún proyecto en común, entonces ya hemos hablado, sabemos que lo que estamos haciendo tiene sentido para ellos. No pienso ahora mismo en la venta, creo que no es algo correcto. Yo pienso en que quiero tener un servicio perfecto y que quiero crecer como un loco. Y a partir de ahí, pues bueno, yo sé a quién le puede interesar y si hacemos las cosas bien, pues ¿por qué no? Que llegue una empresa que esté dentro del sector o que quiera entrar en el sector y que sea nuestro proyecto interesante para ellos. Pero bueno, creo que eso todavía queda tiempo y ya llegará el momento y bueno, tendremos que decidir entre todos también qué hacer, pero sí, obviamente soy consciente de que hay interés. Y otra pregunta que tiene más que ver con la financiación. Ahora mismo el dinero que habéis recaudado, o sea, levantado en rondas, ¿cómo han sido esas? ¿Has hecho 2 rondas? ¿De qué montantes han sido? Para ilustrar un poco la financiación necesaria para montar un proyecto como este. Vale, la primera ronda de Family Fools and Friends fueron unos 20.000 euros, más o menos, para validar, generar los primeros 100 clientes aproximadamente. Después, ya la primera ronda en mercado fueron 100.000 euros y la acompañamos con un ENISA, que es una línea de préstamos europeo. Es un préstamo participativo con unas condiciones muy buenas para emprendedores. Y fue de unos 60.000. Entonces, bueno, esa primera ronda completada con ENISA, 160.000. Y luego esta segunda ronda ha sido de 430.000 euros. Y seguramente nos estamos planteando completarla con otro ENISA, porque dio muy buen resultado. Es un dinero que prácticamente no tiene intereses a la hora de devolverlo. Y visto lo visto con el COVID, nunca viene mal tener un poco más de fondo para lo que pueda pasar. Entonces, bueno, seguramente lo completemos esa ronda con ENISA. Así que hasta ahora, pues bueno, un poquito más de 500.000 levantado entre rondas privadas y fondos públicos para llegar hasta aquí. ¿Crees que vas a necesitar más dinero privado para seguir creciendo o ya con el propio crecimiento orgánico de la empresa y los ingresos y las ganancias, crees que puedes financiar el crecimiento? Si nos quedamos en España, en principio con esta ronda de inversión sería suficiente. Si queremos salir fuera, sí que necesitaremos otra ronda de inversión, porque obviamente hasta que consigues esa tracción y esa masa crítica, necesitas soportarlo con inversión. Entonces dependerá un poco de si queremos salir fuera, de cuándo lo hacemos. Ahí sí que necesitaremos otra ronda de inversión seguramente. Ok. Bueno, ¿tenéis preguntas vosotros? Que aquí Guillermo y yo hemos fundido al pobre Enrique a un interrogatorio extenso, pero preguntad vosotros las dudas que tengáis, como si queréis comentar las ideas vuestras y igual alguna duda, igual Enrique puede dar algún feedback respecto a vuestro proyecto. ¿No? Maripaz, ¿tú tienes alguna pregunta? A ver, hola, bueno, Enrique, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por compartir un ratito de me imagino que ocupadísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues compartir tu experiencia con nosotros. Y bueno, pues enhorabuena, yo estoy alucinada, ¿no? Porque aquí sí que se hace palpable lo de jóvenes, aunque sobradamente preparados, ¿no? De HAT, que es muy antiguo, de mi época, pero tiene validez, ¿no? Jóvenes, aunque sobradamente preparados. Yo quería preguntarle a Enrique si en algún momento de su época de estudiante, cuando estaba estudiando ADE, se planteó el emprender. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Enrique, pues iba a hacer otra pregunta, pero ahora no se me ha ido. Pero sí, nos has contado
o sea, tu proyecto como un éxito rotundo. Pero me imagino que en algún momento del proceso habrá habido momentos de dudas, momentos de frustración, algunos pequeños fracasos, todo no pueden ser éxitos, Enrique. Entonces, también queremos que nos cuentes esa parte no menos bonita del emprendimiento. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí, bueno, estoy encantado de estar aquí y poder contar mi historia. Al final creo que es muy importante en el sector intentar ayudarnos unos a otros, así que por ese lado, vamos, yo encantado. Respondiendo a la primera pregunta, cuando yo estudiaba ADE, no lo sé, lo intento recordar, pero no te sabría decir. Yo siempre he sido una persona muy creativa, siempre tenía ideas de negocio, pero nunca había pensado el dar el salto real. Y hasta que no entré en el mercado laboral y vi que no me gustaba nada, no tomé la decisión. Yo cuando estaba estudiando, ya te digo, siempre muy creativo, tenía mis ideas, pero no llegué a tener esa chispa que ya enciende y te hace explotar, y la tuve cuando di el salto al mercado laboral. Entonces, imagino que eso también le pasa a más personas. Cuando estás en la universidad todavía eres muy joven y yo creo que ahí no estaba preparado. A nivel de madurez seguramente no estaba preparado, estaba a otras cosas y seguramente hasta que no me di de cara contra lo que era la vida real, pues no me di cuenta. Y respondiendo a tu otra pregunta, claro, al final esto es así, es una montaña rusa, hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos. Yo creo que la clave está en no emocionarte mucho cuando las cosas van bien y no caer mucho cuando las cosas van mal, mantener siempre un estado de equilibrio es muy difícil, pero nosotros sí hemos tenido momentos muy difíciles. Por ejemplo, la primera ronda de inversión la cerramos el día antes de la fecha tope. Quedaba un día para cerrar la ronda de inversión, me faltaban 40.000 euros para la ronda de 100.000, o sea, un 40%. Y por casualidades de la vida yo estaba en Japón porque, bueno, me habían invitado a un viaje en Japón, no podía decir que no, tuve que estar trabajando desde Japón y me acuerdo que tuve una reunión con un grupo de inversores a una hora muy rara mía para que ellos pudieran estar en horario español. Tuve la ronda, bueno, la entrevista con ellos, yo sabía que era la última bala y bueno, tuve suerte, quisieron invertir, cubrieron lo que faltaba de la ronda y pudimos cerrarla y conseguir el dinero. Si no lo hubiéramos conseguido, pues seguramente hubiera sido el final, porque piensa que yo tenía un equipo de 3 personas a las que yo les había prometido empezar a cobrar al cerrar la ronda, que estaban ya muy quemadas y que habían dado todos esos meses para llegar a ese momento. Y el decirles, oye, que no hemos conseguido cerrar esto, que la gente no ha confiado en nosotros, pues seguramente hubiera sido muy difícil de remontar. Entonces yo creo que siempre hay un factor suerte, obviamente hay que trabajarlo, y hay veces que estás muy en la cuerda floja, muy al límite de caer y es así. O sea, que obviamente es así. Pensando, una pregunta que me surge ahora al contar esto, Enrique, es ¿cómo os ha afectado a vosotros toda la situación actual? Pues, a ver, realmente no hemos sufrido un impacto muy fuerte comparado con otros sectores, porque el vehículo eléctrico es un producto que se considera todavía de lujo, de clase alta o media alta, y se ha seguido comprando vehículos eléctricos, se han seguido comprando y matriculando vehículos eléctricos. El crecimiento que se esperaba o la cifra que se esperaba para 2020 antes del COVID era mucho más alta de la que se ha obtenido, pero aún así el mercado ha seguido creciendo respecto a 2019. Y yo creo que estar en un mercado que ha seguido creciendo, aunque sea poquito, es una ventaja frente a otros sectores. Y bueno, cuando llegó la etapa más dura, ya confinados, ese primer mes o meses de confinamiento, en lugar de quedarnos parados, pues decidimos ponernos y seguir trabajando en toda la parte que os comentaba que no se ve, toda esa implementación de la plataforma, esas automatizaciones, esas estrategias de marketing.
Y por desgracia para ellos, nuestra competencia son modelos tradicionales, empresas tradicionales que no tienen esta tecnología. Entonces, cuando salimos del confinamiento, nosotros salimos como un disparo y ellos siguieron en el mismo ritmo que tenían, incluso se vieron bastante perjudicados por todos los costes fijos que fueron o tuvieron que soportar. Entonces, realmente a nosotros no puedo decir que nos vino bien, pero no hemos salido muy perjudicados con lo que he visto por ahí en otras situaciones. Entonces, por ese lado yo estoy muy agradecido. Espero que la situación se recupere lo más rápido posible y podamos volver todos a la normalidad, pero no me puedo quejar, no me puedo quejar. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una última pregunta con respecto a las opciones de financiación. Si desde un primer momento tuvisteis muy claro por qué opción optar o si estuvisteis barajando distintas opciones. Vale. Buena pregunta, Andrea. Yo no tenía mucha idea a nivel de cómo funcionaba la financiación de una startup. Lo primero que hicimos, me acuerdo, era ir a los bancos a pedir un préstamo. Intentábamos que no nos pidieran aval e íbamos con nuestro Excel, nuestro plan a 5 años, con unos números perfectos y bueno, obviamente no conseguimos nada. Entonces, bueno, tuvimos que descartar esa opción de préstamo. Y luego pues teníamos muy claro entonces que el dinero tenía que venir de inversión privada, porque por ejemplo la inversión pública que levantamos no te dan inversión si tú antes no has levantado inversión privada. Obviamente al final ellos dicen, oye, si el sector privado no apuesta por ti, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Entonces bueno, eso nos arrastró al sector privado. Dentro del sector privado, si yo tuviera que buscar inversión ahora, es mucho más sencillo porque ya te conocen, tienes unas métricas, tienes una trayectoria. En el momento en el que yo buscaba inversión, yo no era nadie, no me conocía nadie, tampoco tenía un recorrido la empresa de 2-3 años, tenía unas métricas que eran buenas, parecía un proyecto que prometía, pero no tenía nada más. Entonces, el hecho de ir a Venture Capitals o a Business Angels era difícil, lo intentaba, no tenía respuesta y al final opté por la opción de crowdfunding y la verdad que salió bien y para esta segunda ronda volvimos a optar por la opción de crowdfunding y creo que es una opción muy buena porque al final tienes la opinión de muchos inversores diferentes que ven tu proyecto, que te ponen a prueba, aprendes mucho y yo recomiendo, sobre todo para emprendedores iniciales, que es su primera startup, a mí el modelo crowdfunding la verdad es que me ha venido súper bien y me gustó mucho la experiencia. Vale, perfecto, porque cuando tú fuiste a los bancos pidiendo financiación, bueno, me imagino que te pedían como un aval, ya sea personal o bien con una empresa, con avalista, ¿no? Exacto. Por ejemplo, me decían, oye, que tus padres pongan el piso como aval. Y claro, yo no puedo ir a mis padres y decirle, oye, ponedme el piso para avalar el proyecto. Pues obviamente yo no quería involucrar a nadie a esos niveles. Si me lo daban a mí a nivel personal, que yo avalara con lo que fuera perfecto. En esas yo no tenía tampoco gran cosa para avalar. Entonces, bueno, los bancos realmente no entienden todavía este tipo de negocios o este tipo de operaciones. Para ellos no tiene sentido. Entonces, bueno, lo tuvimos que descartar bastante rápido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo y por tu experiencia. Da gusto escucharte hablar. Porque además es que te expresas súper bien, o sea, es que lo Muchas gracias. con una claridad, además todo, tienes las ideas tan claras. Muchos años ya diciendo lo mismo, interiorizando el concepto, es muy importante, yo creo. Bueno, muchos años, pero por poner en concepto, ¿la empresa en qué año la montaste?
Realmente lanzamos al mercado en noviembre de 2018. O sea, Por eso, llevamos... que muchos años tampoco. Bueno, 2 años, joder, es que contando que hemos vivido se hacen largos, ¿eh? Se hacen largos. Sí, por eso. Pero nada, ya sabéis, por mi parte, encantado, un placer y muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar mi historia, que siempre hace ilusión. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Enrique. Seguimos entonces con los Perfecto. últimos ya puntos de la tarde. Que bueno, que ahora es aplicar todo esto, todo lo que cada semana vamos aplicando, aprendiendo, pues ir aplicándolo vosotros a vuestra propia idea, ¿no? Entonces, yendo a las tareas por volver a centrarnos en cuanto a la evolución de la idea, ¿no? Estamos en la sesión del 26. Después de lo que hemos visto hoy y teniendo en cuenta lo que habría que haber, o sea, lo que tenéis que tener hecho ya a esta fecha, por ahora las tareas que tenéis que hacer es revisar, autoevaluaros vuestra idea con los pasos ahora del 1 al 7 de ese checklist del modelo Goldsmith que os planteamos. Preparad por favor la ficha para que también los mentores puedan conocer bien en más detalle en qué consiste vuestra idea y os puedan ayudar, es decir, necesitan una base de desarrollo para poderos ayudar, es decir, si queréis que os ayuden con las proyecciones financieras, pues tenéis que hacer unas primeras proyecciones financieras. Si queréis que os ayuden a mejorar el plan de negocio, pues tenéis que tener un primer borrador, la presentación a inversores igual. Es decir, tenéis que hacer vosotros un primer trabajo que esté visible, que los mentores lo puedan ver y que os puedan echar una mano. Para hacer ese trabajo os hemos pasado, hemos subido a la plataforma una serie de modelos que os pueden ayudar a hacer las primeras proyecciones financieras, el Investor Deck, el One Pager y el plan de negocio. Entonces voy a entrar directamente a la plataforma y os indico dónde están esos documentos para que los podáis tener de base de trabajo. Voy a conectar. A ver, biblioteca. Vale, entonces, veis que aquí están clasificados los recursos por grupos. Todas las sesiones que tenemos están grabadas en webinars. Podéis acceder a los vídeos de todos los webinars que hemos ido haciendo. Si algún día no podéis venir, pues lo tenéis aquí grabado. Tenéis subidas todas las presentaciones también de los PowerPoint que vamos utilizando. Y aquí en plantillas tenéis estos documentos que os estoy comentando, ¿vale? Entonces, tenéis las proyecciones financieras. Aquí se ve pequeño, pero lo podéis descargar, ¿vale? Lo voy a... Ah, sí, vale. Casi lo voy a abrir directamente en el documento que se va a ver mejor. Desde aquí vosotros para poderlo usar, pues lo descargáis y lo usáis, ¿vale? Yo voy a ir al documento original. Ahí. No se está abriendo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Este. ¿Lo veis, no? Vale, bueno, pues a ver, es un documento, son unas proyecciones sencillas, vamos a decir. A lo que me refiero es que no entra o sea, son unas proyecciones en las que hay un cálculo de los costes, están listados los costes típicos de las empresas, pero vosotros tendréis que poner cuáles son los vuestros. Y luego, pues igual, por otro lado, un cuadro resumen en el que podéis poner las líneas de facturación, los montantes de facturación por mensual,
Y entonces te da una tabla resumen con el beneficio neto antes de impuestos, luego los cálculos, o sea, los ingresos financieros, los gastos financieros, y entonces te da un margen antes de impuestos, luego los impuestos y luego el resultado, ¿no? Entonces, si vais, por ejemplo, a la página de gastos, pues veis que podéis clasificar vosotros en función de cómo es vuestro modelo de negocio, que será diferente en cada caso, pues el listado de los costes directos, luego los costes indirectos, y luego también aquí podéis poner las inversiones que tenéis que ir realizando, ¿no? El código de colores en este gráfico Excel es que todo lo que está indicado así en celeste son campos que introducís vosotros y todo lo demás se calcula automáticamente. Estoy hablando de la parte de los números, ¿eh? Obviamente todo esto aquí de las partidas de costes también las tenéis que meter vosotros para vuestro caso en particular. O sea, es un modelo de unas proyecciones financieras muy sencillas, ¿vale? Para hacer pues una simulación básica. ¿Qué más tenéis por aquí? Tenéis una estructura de plan de negocio. Tenéis que elaborar un documento de plan de negocio y aquí lo que hemos subido es un índice tipo de plan de negocio, que incluye normalmente, pues todo plan de negocio incluye al principio un resumen ejecutivo con la información fundamental que incluye el plan de negocio, pero lo que siempre incluye es una breve presentación de la empresa, un apartado destacado de por qué este proyecto ofrece una ventaja respecto a lo que ya existe. Normalmente el plan de negocio con muchísima frecuencia se hace para presentarlo a posibles inversores, entonces se suele incluir en el resumen ejecutivo un apartado del objetivo, la finalidad y la cuantificación de la inversión y que se está solicitando, y luego una información del histórico del equipo y de la estructura accionarial que tiene el negocio. Luego hay un apartado que habla de la propuesta de valor y de la descripción de productos y servicios. Toda una serie de apartados que hablan del análisis del mercado, cuál es el contexto en el que se está desarrollando el negocio, la oportunidad de mercado que hay, las barreras de entrada y cómo vuestro negocio se puede posicionar de forma competitiva en ese entorno. Un planteamiento de cuál es la estrategia de marketing y la estrategia comercial que se va a seguir, y esto incluye pues la política de precios, los canales de distribución, el plan comercial, el plan de marketing, etc. Un apartado de operaciones, de cómo esas operaciones se van a llevar a cabo, donde se detallan las infraestructuras, en el caso de que haya pues estructura de producción, la producción, logística y todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Luego un apartado a la estructura de recursos humanos, la estructura organizativa de la empresa y el equipo y la estructura accionarial, y luego normalmente unas proyecciones a 3 o 5 años. Y cuando se está buscando dinero, pues la propuesta que se hace a los inversores y cuál va a ser el destino de los fondos y el presupuesto de desarrollo de ese negocio, ¿no? Esto puede variar para cada negocio. Vosotros poned en vuestro plan de negocio, si hay algunos apartados que es relevante para vuestra idea en particular, pues destacadlo allí. O sea, estamos pasando unos índices estándares, ¿vale? Lo mismo con la presentación. Con el elevator pitch. Os hemos compartido un modelo de presentación de PowerPoint para realizar el pitch a inversores. Con los puntos que se suelen tratar en ese pitch. ¿Cuál es el problema? Normalmente se suele decir, bueno, pues se parte del problema. Este es el problema que tratamos de resolver. Este es el producto o servicio con el que lo resolvemos. El mercado que está interesado en comprarlo podría ser este. Todo esto no me voy a extender mucho aquí porque
este punto de la presentación de pitch inversores tenemos 1 o 2 sesiones dedicadas solo a esto. Así que no me voy a extender. Y luego, por último, el one pager. El one pager es habitualmente cuando se presenta la información a inversores, es uno de los documentos que se utiliza típicamente para resumir la propuesta a inversores en una única página. Entonces veis que en una página, pues todo lo que os he contado del elevator del PowerPoint está en 1 o 2 líneas resumido en una página. El problema, el producto, el mercado, y luego pues a la derecha quién es la persona de contacto, los hitos más relevantes del negocio, los socios actuales, la financiación que se busca, por qué es una oportunidad, ¿vale? Todo resumido en una única página, en 1 o en 2, quiero decir de una forma muy sencilla. ¿Vale? Entonces, tenéis todos estos documentos en la plataforma para poder ir trabajando sobre ellos. Y ya está, vamos, no sé, luego ya las tareas que se plantean de aquí al próximo evento, que es el 9 de febrero, como hemos dicho, es realizar las autoevaluaciones que no hayáis hecho hasta ahora para terminar de dar forma a vuestra idea. Completar la ficha del proyecto para que ya esté la ficha publicada ya, o sea, completa, y los mentores también estén en mejores condiciones de poderos ayudar, y comenzar a elaborar el plan de negocio con esta estructura que os he dicho. Cuando digo comenzar a evaluar el plan de negocio, pues ya empezar a hacer lo que hemos visto hoy del paso 7, pues empezar a hacer una descripción del producto, en caso de que sea servicio, del servicio, y todo lo que tiene que ver con el proceso de prestación de ese producto o servicio. A ver, ¿qué más? O sea, llegaos aquí, preguntas que tengáis, si habéis tenido alguna dificultad hasta ahora en el uso de la plataforma, cuestiones que tengáis para darle forma a vuestra idea, todas las preguntas que tengáis, es el momento ahora también, dedicar ahora estos 15 minutos que quedan a poderlas resolver. ¿No tenéis preguntas? Yael, quizás también que los emprendedores recuerden a los mentores que tienen que hacer también la evaluación, su evaluación, ¿no? Sí, vosotros solicitad, o sea, los mentores también pueden, o sea, vosotros podéis autoevaluaros, pero los mentores también os pueden hacer una evaluación, pedirle a los mentores que con la información que vosotros les estáis proporcionando evalúen vuestra idea, a ver cómo la ven ellos. Sí, cuando nos referimos que los mentores lo evalúen, nos referimos a que ellos también deben hacer su panel Goldman, ¿no? Deben hacer... Sí, el mentor tiene que hacer el panel Goldman de la idea, sí. Eso es que muchas veces los mentores no terminan de entender, lo digo porque estoy comprobando en la plataforma que yo creo que ninguno de ellos ha dado el paso, no sé si porque todavía están un poco temerosos, pero es verdad. Entonces no sé si es porque, bueno, están esperando, están un poco ahí a la espera, o porque realmente están despistados, y entonces quizás por recordarle al mentor pues que también de una forma más o menos paralela vaya haciendo ese check-in para que vayan, digamos, al compás, ¿no? Los emprendedores y el mentor. Sí. Yo creo que el check-in también, a medida que la ficha vaya estando lista y que esté disponible para el mentor, les va a ayudar a hacer esas evaluaciones. Entonces, por eso es importante también ir trabajando la ficha, para que ellos puedan... Te refieres al mentor, ¿no, Guillermo? Sí, claro. Porque es un poco difícil también para el mentor, si hay muy poquita información del proyecto, hacer la evaluación es muy difícil, porque ¿qué vas a evaluar sin tener la información? Entonces, necesita, por algunos proyectos necesitan completar un poco más la información de la ficha, y incluso su propia autoevaluación, pues cosas que tienen que validar o lo que sea, pues pedir ayuda a los mentores para que le ayuden también a hacer esa parte de la autoevaluación, o sea, de la... Claro, me refiero más que nada al hecho de tener como referencia, o sea, lo que ya ha hecho el emprendedor,
Sí, porque en algunos casos sí que ya los emprendedores han hecho su check-in, pero el mentor no ha dado respuesta, no ha habido un feedback sobre ese check-in. Pues ahí Entonces, lo tenéis o sea, que decir al mentor, claro. eso es lo que me refiero, ¿no? Sí, totalmente. Avisar, ¿no? En algún momento de, oye, hemos terminado el paso 1 y 2, por favor, haz tu autoevaluación también, haz tu evaluación, en este caso no auto, sino haz tu evaluación para hacer ese contraste entre el punto de vista del mentor y el del propio emprendedor. Así es, así es. Bueno, pues no sé si, Maripaz, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que Una pregunta más. Lo digo porque se están... Hola, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Que si a la hora de valorar si la startup sería, bueno, el producto sería comercializable, nos damos cuenta de que no tendría mucho futuro, ahora sería muy tarde para modificar un poco la idea. No a lo mejor cambiar de sector ni la idea completamente, pero o ya seguimos con lo que teníamos. Maripaz. No, hay que seguir. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Claudia. No, pero Claudia. Entiendo que te refieres a si pueden vamos a decir, pivotar la idea, ¿no? Pivotar, eso es. No me refiero a quitarnos del proyecto, pero, o sea, la idea, cambiarla. Sí, es un poco lo que esta mañana hablaba con Yael, ¿no? Que es casi lo lógico en este entorno, ¿no? En el que estamos, en el que estamos experimentando y trabajando sobre hipótesis, pues lo normal, casi lo lógico, lo de sentido común es que tengáis que pivotar, Claudia, en algún momento, porque de lo contrario es que los proyectos ya eran perfectos desde que entraron en la plataforma. Entonces, justamente todo este trabajo que estáis realizando debe servir para daros de cara con la realidad, ¿no? Y decir, nos hemos confundido, tenemos que girar de alguna manera. Yo, por mi parte, por lo que a mí respecta, adelante, Claudia. Vale. No sé, Yael, tú que eres la experta, Yael. No, justamente es que yo creo que justamente el validar, el autoevaluarse y el validar lo que uno había pensado al principio, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, te hace darte cuenta de que por un camino que al principio habías pensado que podías ir, no puedes ir, pero ahí está el valor de ir identificando el camino por el que luego vas a poder seguir avanzando. Eso es lo que va haciendo fuerte el proyecto. Vale, gracias. ¿Alguna otra Pues parece que no hay más preguntas, Yael. Sí, parece que no. Lo único, por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa, que estamos a vuestra disposición. O sea, no os quedéis nunca con la duda ni con el problema, ni no sé por dónde estoy. Tanto Yael, Guillermo, como yo misma, y también Alejo, que ya sabes que es el alumno colaborador, pues en todo lo que os podéis ayudar tenéis nuestros correos, por favor, no lo demoréis. Y nada más. Muy bien, pues entonces quedamos para, ¿cuándo es la próxima? El 9 de febrero, nos vemos el 9 de febrero en el siguiente webinar y aprovechad de aquí al 9 de febrero para ir completando toda esta información, la ficha en la plataforma, pues ir completándola pues para tener ya un escaparate con todos los proyectos completos y podamos, eso, como decía, los mentores ir ayudando más, bueno, ir avanzando, vaya. Eso es. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos. Yael, Guillermo, igual. Gracias a vosotros y que paséis buena semana y nos vemos el 9 de febrero. Un saludo. Gracias. Venga, chao. Muchas Gracias. Adiós.